lo vamos a resaltar, habla sobre el trabajo mecánico de Joule. Sigo leyendo. Del calor sabiendo que al dejarlas caer 5 veces desde 2 metros de altura, aumenta la temperatura en 0,4 Kelvin. Por eso elegí el ejercicio, chicos. Ahora les cuento. Los 0,10 litros de agua que hay en el recipiente. Va de vuelta. Dice, calcula el peso de las pesas en un dispositivo del trabajo mecánico de Joule, sabiendo que al dejarlas caer 5 veces desde 2 metros de altura, aumenta la temperatura en 0,4 Kelvin a los 0,10 litros de agua que hay adentro de un recipiente. Y te da datos de equivalente mecánico entre joule y calorías, calor específico del agua, densidad del agua. Esos datos son los que en general, si practicamos mucho el tema, sabemos de qué se trata o no y nos salvan las papas en el momento. Entonces, como les decía en el medio de la primera lectura del enunciado, medio que este enunciado está cantado. Lo primero que voy a hacer en particular para este tema es escribirme las fórmulas, porque sé que son solamente 2 y que tengo que usar sí o sí las 2 seguro. La primera es la fórmula de trabajo y yo se las voy a escribir como la escribo en el curso por si alguien de todos ustedes está en el curso de biofísica para UV21 y después le voy a hacer un par de ajustes para quien no. La fórmula del trabajo que hacen las pesas para subir y bajar es 2 por masa por gravedad por altura por n. Donde esta parte de acá es la fórmula de la energía potencial para cuerpos que están en altura. Después n, que se parece mucho a la h, representa la cantidad de veces que este cuerpo varía la altura, ¿no? Que sube y baja y varía su energía potencial y genera con ello trabajo. Y el 2 es porque hay 2 pesas. Esta fórmula, o sea, porque el trabajo se calcula para un cuerpo solo, agregándole el 2 adelante, lo duplico porque son 2 pesas las que hace este trabajo de subir, bajar y generar energía mecánica. Esta fórmula la pueden tener escrita así, o bien pueden tener en lugar de masa por gravedad, peso. Todos sabemos que masa por gravedad es peso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que tranquilamente les pueden preguntar peso, porque masa por gravedad lo puedo sustituir por peso. Así que acá ya tenemos un indicio de por dónde vamos a arrancar el ejercicio. Bien, ahí lo único que hice fue reemplazar masa por gravedad por la P de peso. La otra fórmula con la que vamos a trabajar es con la de calor. ¿Por qué? Porque las pesas trabajan de modo que turbinas giran y el trabajo en joules de esas turbinas le dan calor al agua. O sea, el agua absorbe calor de parte de un trabajo mecánico. Entonces, el calor que absorbe el agua lo utiliza para cambiar su temperatura poquito. Miren esto. Es muy poquito. Entonces, la fórmula de todas formas funciona por muy poco que sea el cambio y es la fórmula de masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Estas dos fórmulas lo que nos indican es que cuando las pesas trabajan, el trabajo se convierte en calor. Lo único que hay que recordar, y voy a señalar mejor este trabajo, lo único que hay que recordar es que la unidad del trabajo y la unidad del calor, pese que ambos hablan sobre energía, no es la misma. Trabajo lo vamos a medir en joules. En cambio, calor en calorías. Por eso en la parte de datos te van a dar el equivalente mecánico del calor. O sea, este datito, si no te lo dan, tenés que sabértelo. Y este dato lo que me está diciendo con esta parte de acá es que 4,18 joules equivalen a una caloría. Si ven que dice sobrecaloría, eso se lee como que es igual a una sola caloría. Eso para cualquier unidad que tengan, chicos, ¿eh? Entonces, habría que ver por dónde empiezo a trabajar, teniendo en cuenta que cuando quiero usar el dato de este acá o viceversa, tengo que hacer pasaje de unidades, ¿sí? Pero sin embargo son equivalentes. Calor equivale a trabajo en este tema. Entonces, bueno, ¿por dónde arranco? Y bueno, si quiero peso, es que voy a necesitar usar esta fórmula porque es la que la contiene. Primer dato. Pero claro, no tengo todos los datos. Porque tengo la altura, que es 2 metros. Vamos a empezar a anotar datitos. Tengo la altura, que es 2 metros. Tengo la cantidad de veces que suben y bajan las pesas, que es 5 veces. Eso no tiene unidad, es el número 5. Pero el trabajo de las pesas no lo tengo. O sea que el trabajo lo voy a tener que calcular primero a partir de calor. O sea que yo voy a arrancar con esta fórmula y después me voy a meter en la que me permite calcular peso. Ahora,
En la fórmula de calor, tengo la masa del líquido que aumenta su temperatura, que no siempre es agua, ¿eh? A veces puede ser otro. ¿Tengo la masa de ese líquido? No. La única referencia de cantidad respecto al agua es estos 0,10 litros, ¿sí? Que lo vamos a notar como volumen, porque es litros, pero no es masa. Ahora, recuerden que masa está relacionada con volumen mediante la densidad. Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen y que si despejan, densidad por volumen es igual a masa. O sea, yo podría calcular gramos teniendo volumen gracias a la densidad. Dato que te lo dieron acá. Pero dejamos hacer un freno ahí y decirte, si el elemento en particular es agua, si el líquido es agua, 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro de agua. Entonces es más fácil directamente tomar estos litros, pasarlos a mililitros y decir, bueno, esos mililitros van a equivaler a la misma cantidad en gramos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso es solo para el agua, ¿sí? Y si no usas la fórmula de densidad, que justamente dicen esto que acabo de escribir, y pasan de centímetros cúbicos o de mililitros a gramos. Es lo mismo. Lo importante es que acá necesitamos masa. A eso iba. Entonces, lo que yo voy a hacer en primera instancia es pasar los litros a mililitros, porque aunque usara la fórmula de densidad contiene en su denominador centímetro cúbico y eso es mililitros, ya lo nombramos varias veces. Así que voy a multiplicar por 1000 y de esa forma lo estoy pasando. Si hago 0,1 por 1000 es 100, pero siempre prueben las cuentas, chicos. Yo me equivoco bastante. Y esto es 100 mililitros, entonces. Y entonces 100 mililitros de agua equivale a 100 gramos de agua. Y ahí tengo la masa del líquido que está cambiando su temperatura. Esta masa va en gramos. Es re importante recordarlo. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque si tuviese que calcular la masa de las pesas, esta va en kilogramos. Ojo con eso. Y la diferencia es por la conjunción de unidades, ¿sí? Cuando yo quiero calcular calor, que es lo que estoy a punto de hacer, el calor específico del agua usa gramos, no kilogramos. Y fíjense acá, voy a marcarlo por las dudas que alguien se perdió. El calor específico del agua, que lo tienen por acá, contiene la unidad gramos en su denominador. Y eso es lo que me limita a la hora de usar la masa. ¿Sí? La masa va en gramos sí o sí. ¿Y por qué acá, en esta unidad, la masa va en kilogramos? Y porque el peso, que se mide en newtons, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Así que sí o sí, la masa de las pesas va en kilo. Ojo con eso, que acá eso es súper confuso. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Bueno, como dije recién, el calor específico, que es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ojo acá que yo me equivoqué, esto es grado centígrado, seguramente estaba bien copiado, yo me equivoqué. Ahí está. ¿Y qué otro dato tenemos? La altura la copié. Ah, la estrella de todo esto. Lo puse por esto y ya me lo había olvidado, ¿vieron? Aumenta la temperatura 0,4 Kelvin, dice. Ay, el quilombete mental que se arman con el Kelvin en esta parte. Y escuchen esta parte porque es súper importante para, de vuelta, toda la materia. Si a vos te dan un dato de temperatura en Kelvin, ahí tenés que dividir tu mente y decir, bueno, ¿qué están dándome? ¿Me están dando una temperatura específica para un momento específico? Es decir, ¿me están dando la temperatura inicial o bien la temperatura final? Porque en ese caso tengo que usar sí o sí grados centígrados. ¿Sí? O sea que si tengo Kelvin, tengo que restar 273 y pasarlo a grados. La variación de temperatura, medida en grados centígrados, da lo mismo que la variación de temperatura en Kelvin. ¿Sí? Y eso es mega importante de recordar, porque muchas veces toman esta variación de temperatura, y ahora explico por qué es variación si alguien no lo ve, y lo pasa a grados y queda un número negativo bastante difícil de elaborar. O sea, queda un número muy, muy chiquito negativo. Y en realidad, cuando vos te dicen cuánto aumenta la temperatura o cuánto disminuye, es decir, que te da una variación de temperatura, la variación en Kelvin o en grados da lo mismo. Entonces, que me digan que varió la temperatura 0,4 grados aumentando es lo mismo que, 0,4 Kelvin es lo mismo que 0,4 grados. ¿Sí? O sea que la variación de temperatura es 0,4 grados centígrados o 0,4 Kelvin es lo mismo. Claro, porque ustedes piénsenlo de este lugar, ¿no? Si ustedes tienen una temperatura inicial que es de 20 grados centígrados, ¿no? Esto es lo mismo que decir 293 Kelvin.
y tiene una temperatura final de, no sé, 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. La variación de temperatura, temperatura final menos inicial en grados, sería 0 grados menos 20 grados, que esto termina dando menos 20 grados centígrados, ¿no? Hagamos la misma variación, pero en Kelvin. O sea, 273 menos 293. Y fíjense en que esto vuelve a dar menos 20, pero Kelvin. ¿Ven que entonces la temperatura como tal, la temperatura en un momento preciso, no es la misma en grados o el Kelvin? O sea que si el enunciado les da una temperatura inicial en Kelvin o una temperatura final en Kelvin, hay que pasarla sí o sí a grados para poder usarla. Pero, o sea, que ambas estén en grados o que ambas estén en Kelvin es lo importante. Ahora, si te dan una variación, no la pasen. Da lo mismo restar en Kelvin que restar en grado. Así que me apuro para terminar esto antes de que se corte. Calor, entonces, es igual a masa, 100 gramos, por calor específico. Una caloría sobre gramo por... no, una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y esto lo reducimos en variación de temperatura, o sea, 0,4 grados centígrados. Recuerden, ¿no? T final menos T inicial es lo mismo que delta T, o variación de temperatura. Hago 100 por 1 por 0,4 y esto me da que el calor es de 40 y miren, gramos se va con gramos, grados con grados y me queda calorías. 40 calorías. Calor lo quería usar como trabajo, pero el trabajo lo necesito en joules, así que voy a usar esta equivalencia de acá para hacer el pasaje. ¿Y cómo era la equivalencia? Que una caloría equivale a 4,18 joules. Entonces, 40 calorías, ¿a cuánto equivale? Entonces hago 40 multiplicado por 4,18 y esto me queda 167,2 joules. Tema, cantidad de cifras significativas, las que quieras. Yo uso, voy variando, depende de la cantidad de decimales. Ahí como todo el número dio eso, no copio más que hasta ahí porque es todo lo que hay. Si hubiera demasiados decimales, pongo solo 2, ¿sí? No hay una restricción al respecto en esta materia. Bueno, me voy entonces al trabajo y en lugar de trabajo reemplazo. Pero antes de reemplazar voy a hacer lo que les comenté antes, que es primero despejar. Como yo quiero obtener peso, voy a dejar W de este lado y todo lo que multiplica a peso lo voy a pasar dividiendo. O sea que este 2, esta altura y esta cantidad de veces que multiplican a peso pasan dividiendo el trabajo. Y esto me queda igualado a peso. Entonces ahora basta con reemplazar para terminar el ejercicio. Entonces, en lugar de trabajo, 167,2 joules. Después tenemos 2 por la altura que acaba en metros, 2 metros, lo tenemos por acá, chiquis. Y la cantidad de veces, que era el 5. Y con eso calculo peso. Me queda entonces 167,2 dividido entre paréntesis 2 por 2 por 5 y esa operación me da 8,36 newtons. ¿De dónde salió el newton? ¿No? O sea, de repente, newtons. Bueno, tengan en cuenta que el joule es una unidad derivada que equivale a newton por metro y como el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, el joule equivale a lo mismo por metro. Así que lo que pueden hacer acá si quieren, como les comenté anteriormente con el Pascal, es borrar joule y en su lugar poner newton por metro. Entonces de esta forma pueden visualizar mejor que metro se simplifica con metro y quedan los newtons, la unidad del peso. Y listo.